Bueno, ahora es el turno de las tablas de frecuencia. Ya hemos visto conceptos generales, fue una manera de repaso de los conceptos fundamentales de la estadística. Hemos visto sobre las medidas descriptivas, la importancia de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, que generalmente van juntas, la media y la desviación estándar. Hemos aprendido también sobre lo que es la graficación eh, de los datos de acuerdo al tipo de datos, cuándo utilizar una gráfica de barra, cuándo utilizar una gráfica circular. Y ahora nos corresponde ver el tema de las tablas de frecuencia, que son necesarias, sobre todo cuando estamos haciendo los cálculos de medidas estadísticas en datos agrupados. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar esas fórmulas que describimos hace un rato. Tenemos entonces que las tablas de frecuencia podemos organizarlas de acuerdo al tipo de variable, de acuerdo al tipo de datos, si son cuantitativos o si son cualitativos. Nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Aquí nosotros vamos a encontrar algunas definiciones, más que todo para podernos comunicar bien en los mismos términos, bajo los mismos conceptos. Eh, Hablamos de las tablas de frecuencia, puesto que los datos los agrupamos de manera tal que ese número de repeticiones nos va a dar esa frecuencia, ese conteo de cuántas veces se repite. Ejemplo, en mi ropero, si observo los colores de mi vestuario, puedo tener colores negro, negro, negro. En el caso del color sería una variable cualitativa. Eh, ese número de repeticiones del color sería una frecuencia. Si hablamos de la variable edad en un aula de clases, registro 17, 17, 17, esa sería una frecuencia de 3, 18, 18, una frecuencia de 2 repeticiones. Y también podemos generar frecuencias agrupando la variable en clases o en rangos. Así que podemos tener diferentes tipos de tablas de frecuencia dependiendo de cómo sea nuestra variable o nuestros datos y qué es lo que nosotros queremos representar en esos datos. Y generalmente es para observar distribución. Así que podemos también en las tablas de frecuencia encontrar las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Veamos cuáles son los pasos para construir una tabla de frecuencia. Primero que todo, debemos determinar la cantidad de intervalos que se van a elaborar y la amplitud que deberán tener estos intervalos para para poder agrupar la variable. Así que existen diferentes criterios para determinar qué cantidad de intervalos vamos a generar. Podemos utilizar las reglas de Sturges, que es la más común en el campo científico, que está determinada la vamos a representar por la letra C, y que es equivalente a 1 más 3.3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos que n es 100, entonces el logaritmo de 100 por 3.3 y luego le sumamos de último el 1. Esto me da 7.66. Es bien importante tomar en cuenta que no vamos a tener 7.66 clases o rangos. Tenemos que trabajar esta cantidad de rangos en cantidades enteras. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a aproximar al siguiente valor, el siguiente entero. En 7.66 vamos a aproximarlo a 8. La otra forma de generar el número de intervalos o de clases es calculando la raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada de n sería la raíz de 100
en este caso sería igual a 10. Mientras que con la fórmula de Sturge nos dice que debemos organizar los 100 datos en 8 intervalos, 8 clases. Este método, que es más del área económica social, nos dice que debemos estos 100 datos agruparlos en 10 clases. Y la otra es a juicio del investigador, que más que todo son rangos ya establecidos por definición o baremos para algunas variables que ya están establecidas, que tienen sus rangos establecidos. Un ejemplo típico, las calificaciones de los estudiantes. Ya nosotros tenemos que la calificación de 91 a 100 es una clase, 81 a 90 es otra clase, 71 a 80 la otra, y así sucesivamente. Entonces podríamos trabajar esas clases en el caso de una variable que sea puntuación o calificación del estudiante en la universidad. Eso sería a juicio del investigador. O en el campo de nutricional de los individuos, también podríamos tener clasificaciones de la variable en bajo peso, normal o sobrepeso, ¿no? O la estatura, baja estatura, estatura normal o alto, ¿no? Así que lo importante también en este punto, según algunos autores, que el número de clases deberá estar entre 5 y 15. Es decir, que no se recomiendan tener menos de 5 clases, no es recomendable, o tener muchas clases, más de 15. Aquí hay un ejemplo de una tabla de frecuencia. Estamos hablando de variables que nosotros manejamos mucho para, en nuestro contexto personal, como peso, estatura, edad. Sin embargo, esto lo vamos a llevar al contexto también del campo de la biología. Pero lo que queremos es que ustedes en el contexto personal, como grupo de estudiantes, puedan usar una variable real, ¿no? Que podamos comprender todos, como lo es el peso. Entonces tenemos aquí la frecuencia absoluta, la representación, la frecuencia relativa, como nosotros lo vamos a representar, y si al multiplicamos esa frecuencia por 100, le vamos a agregar el símbolo porcentual. Acá en esta tabla de frecuencia hemos agregado las otras columnas, en este caso las frecuencias acumuladas, que la diferenciamos de las no acumuladas con la letra. Si la letra la hemos puesto en minúscula, serían las no acumuladas, y si la colocamos, la F en mayúscula, serían las frecuencias acumuladas. Esta es una cuestión, como les decía, una forma de escritura, una notación que yo voy a utilizar y que para que ustedes y yo nos comuniquemos y entendamos el mismo concepto, ¿no? Al ver estas expresiones simbólicas. Hay libros que tienen otras notaciones, por eso es que hay que entender el concepto para poder hacer una lectura correcta. Y lo último, el X sub I, que sería la última columna, se conoce como puntos medios o marcas de clase. Y estos puntos medios no son más que tomar el límite inferior con el límite superior, se suman y se dividen entre 2. Generalmente la marca de clase o el punto medio de la clase va a terminar en 0 o en coma 5. Tenemos acá las conocidas tablas de frecuencias tipo 2. Observen que aquí esta variable no se está agrupando en clases. Solamente lo que se ha hecho es una agrupación de cada una de los valores de la variable en términos de la frecuencia, porque esto suele ocurrir cuando en una población muy grande vamos a tener individuos con muy poca variabilidad. Obsérvense que la variabilidad, el rango va de 5 a 8. Es una variabilidad muy pequeña, entonces los valores se repiten muchas veces en ellos mismos.
Entonces, en este caso no es necesario hacer una agrupación de la variable edad. Simplemente la hemos presentado en una tabla de frecuencia y ponemos cuántas veces se repite cada uno de los valores de esta variable. Igualmente colocamos la acumulada. Esta es otra forma de presentar. Tenemos la frecuencia absoluta sin acumular y la acumulada, la relativa sin acumular y la acumulada. Obsérvense también que en las acumuladas, aquí que es un ejemplo que está muy sencillo, las frecuencias acumuladas siempre empiezan con la misma frecuencia absoluta. Si la frecuencia absoluta, la primera es 6, entonces este valor va a ser 6. Si la frecuencia relativa, la primera es 4%, entonces la primera frecuencia acumulada del grupo relativo es 4%. Luego a este 6 le vamos a agregar la siguiente frecuencia. 6 más 51 nos da 57. 57 le agregamos 60, nos da 117. 117 le agregamos 33 y nos da 150. Lo interesante de esta acumulación es que la última frecuencia acumulada del último valor de la variable va a coincidir con el total de la muestra. Lo mismo va a ocurrir en el caso de la relativa acumulada. Comenzamos con el 4% y le agregamos la siguiente. 34 sería 38. 38 más 40 nos da 78 y 78 más 22 nos da 100. La frecuencia relativa acumulada debe terminar en 100%. Aquí pues podemos ver el caso de la variable agrupada en clases. Aquí tenemos un ejemplo y tenemos igualmente las 4 frecuencias que podemos generar. Un ejemplo que vimos también en pandemia fue la agrupación de la edad en los casos positivos, tal como lo vemos acá. Bien, aquí tenemos un ejemplo, el cual ustedes van a desarrollar con mucho detenimiento a partir de las diapositivas. El paso 1, identificar el valor mínimo y el valor máximo dentro del conjunto de datos. Determinar el rango, 36 menos 3. 36 fue el máximo, 3 fue el mínimo, esto nos da un rango de 33. Determinar el número de clases es el paso número 2. Usamos Sturge. Sturges, aquí lo estamos usando con 3 decimales, 3.322, como lo podrán encontrar en algunos textos. Por el logaritmo de n, en este caso n son 40 datos. Encontramos, fíjense, importante, primero el logaritmo de n, luego ese resultado lo multiplicamos por 3.322, luego ese total le agregamos el 1 y eso nos va a dar aproximadamente 7. El paso número 3, determinar la amplitud, el rango entre el número de clases. Tenemos 33 entre 7, el rango que generamos en el paso 1 y 7 que generamos en el paso 2. Esto nos da 4.71. La amplitud la vamos a redondear a un número entero, puesto que nuestros datos no tienen decimales. Así que expresamos la amplitud igualmente en el mismo número de decimales que tienen nuestros datos originales. Entonces nuestros datos no tienen decimales, o sea, 0 decimales, por lo tanto la amplitud la expresamos en 0 decimales. Y como nos dio 4.71, lo que hacemos es llevarla al siguiente entero. No aplicamos una regla de redondeo propiamente, sino que llevamos automáticamente de 4 la pasamos a 5. Bien, luego van a ver acá la construcción de la tabla de frecuencias. Igualmente ustedes lo van a revisar con mucho detenimiento. En el caso de las variables cualitativas, lo más común es observar el número y el porcentaje, es decir, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Una cuestión interesante en las variables cualitativas es que vamos a ordenar la variable en orden alfabético o podemos ordenar la variable, sobre todo cuando están categorizadas, las variables numéricas categorizadas en el orden lógico.
como lo vemos acá. Acá entonces tenemos un ejercicio práctico, el cual me gustaría que ustedes revisaran. Son datos reales. Aquí tenemos una tabla de frecuencia que agrupó el total de casos, pero lo clasificamos a su vez por sexo. Tenemos el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres. Para cada grupo, ustedes pueden generar todas las medidas estadísticas para el total, para las mujeres, para los hombres, en este caso analizando la variable edad. Recuerden que todo lo que está aquí adentro son frecuencias. Aquí finalmente van a tener algunos ejercicios de práctica. Vamos a hacer otro video en donde vamos a ver algunas aplicaciones informáticas como GeoGebra y Excel, que ya tienen en estas diapositivas, tienen algunos videos, pero vamos a ver en el próximo video el desarrollo de todas las medidas descriptivas y algunas gráficas utilizando el programa conocido como GeoGebra. Aquí estos problemas podrán desarrollarlo de forma manual o de forma gráfica, preferiblemente de ambas maneras, y responder las preguntas que están aquí. Estos problemas han sido tomados del texto de biología, estadística para biología, que presentó el doctor Medianero. Aquí tienen varios problemas. Aquí están las páginas del libro donde fueron tomados. Así que, bueno, chicos, manos a la obra. Vamos a trabajar sobre lo que hemos visto en estos videos. Nos estaremos viendo próximamente en persona.